Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, soy Diego y vengo de la Universidad de Cantabria, del grupo de Lenguaje y Sistemas Informáticos. Ya estuve en la primera jornada de Open Analytics hablando de la minería de datos. Así que hoy vamos a hablar de la minería de datos, pero haciendo una pequeña aplicación con una herramienta que es Canime, ¿de acuerdo? Como me comentan que, bueno, quizá no todos los que estén aquí y quizá la mayoría no tengan conocimientos de minería de datos, quizá incluso sepan lo que es, pero no sepan exactamente lo que se puede conseguir con ello, me van a permitir que, al igual que en todas las charlas que tengo de minería de datos, haga una pequeña introducción al contexto, ¿de acuerdo? Antes de ponernos ya a hacer casos de uso para que todos nos pongamos al mismo nivel, ¿vale? Seguro que todos sabemos aquí o conocemos la gran cantidad de datos que hay almacenados, por ejemplo, de empresas como supermercados, bancos o datos de interacción en redes sociales por parte de los usuarios o en muchos otros ámbitos, educativo, gubernamental, médico, ¿vale? ¿Qué hacemos con todos esos datos? Bueno, pues podríamos utilizarlos para extraer información relevante con el objeto de ayudar a la toma de decisiones en nuestro negocio o al diagnóstico médico en la medicina o a muchos otros casos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos hacer eso? Existen diversas técnicas estadísticas de Business Intelligence, pero también hay unas técnicas concretas que son las de minería de datos. Siempre también comento que hay muchas definiciones en la web de lo que es la minería de datos, pero sinceramente yo las veo demasiado pesadas, demasiado tediosas a veces. Nos vamos a conformar con definirla como un proceso que consistiría en entender y extraer información relevante para el desarrollo del negocio que no podría ser extraída de otra forma, que aplicando técnicas y algoritmos de minería de datos, ¿de acuerdo? Y no puedo continuar sin por lo menos pararme un minuto a comentar para que la gente de que esté ahora mismo presente aquí, viendo mi presentación, no se vaya con la sensación de que la minería de datos es: cojo unos datos, cojo un algoritmo, lo aplico y saco la información. Es un proceso mucho más complejo, ¿de acuerdo? En esta presentación solo vamos a ver esa parte. Pero la minería de datos requiere un entendimiento del negocio en el que estamos trabajando. Si nuestro cliente es un banco, necesitaremos entender cómo trabaja o cómo funciona un banco. Necesitaremos entender cómo están estructurados los datos, cómo están almacenados, qué es lo que significan. Y necesitaremos preparar los datos antes de ya pasar a la fase de modelado, que sería la de aplicar algoritmos y técnicas de minería de datos para extraer la información. Pero muy importante también, que es algo que no veremos hoy en las pruebas, pero que siempre hay que hacer, es evaluar esa información. Nosotros podemos sacar información relativa a lo que queramos con los datos, pero ¿esa información es fiable? ¿Esa información responde a las necesidades del usuario, responde a las necesidades del negocio? El experto en minería de datos tiene que determinar eso, con determinadas medidas de calidad que existen para ello. Si no es así, el proceso ha de repetirse por completo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ya con esto, por lo menos, todos nos vamos con la sensación o con el pensamiento de que la minería de datos no es coger datos, aplicar algoritmos y sacar información. Pero es que eso es lo que vamos a hacer en la presentación, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes pues, algunas pruebas, algunos ejemplos de algoritmos de minerías de datos con Canime. Antes de pasar a los ejemplos, comentar, esto no puedo pasar sin comentarlo, que existen tres grandes grupos de algoritmos de minería de datos, que son los de agrupamiento o clustering, los de reglas de asociación y los de predicción con clasificación. Existe otro tipo de predicción que es regresión, pero tampoco vamos a hablar de ello hoy. Bueno, y entonces me van a permitir que pegue un salto entre definiciones de minería de datos a la herramienta, ¿de acuerdo?, que vamos a utilizar para hacer unas pequeñas pruebas y que ustedes vean cómo podrían utilizarla para extraer información de sus datos. La herramienta se llama Nime, la K suele ser muda, ¿de acuerdo?, aunque algunas personas lo pronuncien Canime. Es una herramienta que fue desarrollada por una empresa suiza que está ubicada en Konstanz hace unos pocos años. Es una herramienta de minería de datos relativamente nueva comparado con otras que ya llevan muchísimos años, algunas más de una década, disponibles para descargarse. Como he dicho, es libre, por lo que ustedes pueden ir a la página canime.org o nime.org si lo pronunciamos bien, y descargarla, ¿de acuerdo?, en la versión pues, de 32 bits, 64 bits para el sistema operativo que ustedes usen en su computador. Bien, una vez descargado e instalada, al abrirla, se nos abrirá esta pantalla. Vale. Canime funciona como flujo de nodos. Y ahora igual todo el mundo se estará preguntando qué es eso de los nodos. Bueno, los nodos lo que encapsulan son una funcionalidad concreta. Una funcionalidad concreta puede ser cargar un fichero de texto o leer los datos de una base de datos o aplicar un algoritmo de minería de datos. ¿Dónde encontramos esos nodos? Si vamos a la parte inferior izquierda de la pantalla, ahí, ¿de acuerdo?, ahí es donde encontraremos los nodos. Hay distintos tipos de nodos, como he comentado. Nodos de entrada-salida para leer ficheros, nodos de acceso a la base de datos, nodos para aplicar minería de datos. ¿Cómo funciona Canime? Imaginemos que queremos un nodo
para extraer datos e información de una base de datos, ¿de acuerdo? Para extraerlos, pues utilizando, por ejemplo, una consulta select SQL. Pues iríamos a la sección de nodos de bases de datos, la expandiríamos y veríamos aquí todos los nodos disponibles. Como lo que queremos es leer de una base de datos, escogemos un nodo, que es el Database Reader, que sirve para leer datos de la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo utilizamos? Hacemos clic encima de él y lo arrastramos hacia la pantalla central. Y ya nos aparece ahí el nodo. El nodo necesitaremos, mejor dicho, decirle al nodo qué datos queremos leer y de qué bases de datos. ¿Cómo se configura un nodo? Haciendo doble clic encima de él, ahí, se nos abre la pantalla de configuración. Bueno, pues este nodo le configuraremos diciéndole a qué base de datos queremos conectarnos, cuál es nuestro usuario, nuestro password si lo necesitamos, y le daremos pues la instrucción select para que coja los datos que nosotros requerimos de la base de datos. ¿Queda entendido esto de los nodos? Yo creo más o menos, ¿no? Cómo funciona. Queremos una funcionalidad concreta, cogemos el nodo, lo arrastramos a la pantalla central y ya veremos cómo lo utilizamos. Bueno, pues antes de pasar a hacer un ejemplo de aplicación de algoritmos de minería de datos, me van a permitir que, por supuesto, explique primero uno de los tipos de algoritmos que vamos a utilizar para el ejemplo, que son los de agrupamiento. Seguro que ustedes muchos ya lo conocen, pero para los que no, los algoritmos de agrupamiento son un conjunto de técnicas de minería de datos que determinan y asignan a los individuos o elementos a grupos de similares características. Vamos a ponerlo con ejemplos. En realidad sería crear diferentes subconjuntos de datos que consisten en características similares. Por ejemplo, intentar identificar grupos de rasgos comunes en una población, o conocer el perfil de los usuarios o los distintos perfiles de usuarios que existen en una red social, o agrupar los datos de una campaña de marketing según los resultados obtenidos. Lo que intentamos básicamente es esto de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos grupos de datos repartidos por nuestro diagrama, ¿vale? En este caso de 2 dimensiones, con 2 datos, y lo que intentamos es buscar grupos de datos, por ejemplo, en este caso, que se habrían detectado 3 grupos de datos, unos coloreados de rojo, otros coloreados de azul y otros de verde, ¿vale? Eso es lo que intentamos con el clustering. Yo siempre pongo este ejemplo porque es algo que tengo muy a mano y la verdad es que yo creo que es bastante sencillo de entender. Imaginemos que tenemos la actividad que unos alumnos desarrollan en un curso online, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero por actividad? Tenemos el tiempo que dedican a la asignatura, el número de sesiones que dedican a la asignatura, los mensajes que escriben y que leen en el foro. ¿Qué podríamos hacer con esta información? Podríamos intentar definir perfiles de usuario, ¿de acuerdo? De los cursos online, o de un curso online en concreto. Bien, al aplicar un algoritmo llamado K-means, en este caso me podrían aparecer y me aparecen estos 3 grupos de alumnos que tienen estas características. Un primer grupo de alumnos que dedica muy poco tiempo, como vemos, solo 103 minutos a la asignatura, 10 sesiones y solo ha lanzado 5 mensajes en el foro. Otro grupo de alumnos un poco más trabajador que ha dedicado más tiempo, más sesiones y ha tenido más actividad en el foro. Y un grupo, bueno, pues de superalumnos que han dedicado una cantidad de tiempo exagerada comparado con los demás grupos, ¿vale? Bien, la técnica de clustering nos ha permitido identificar 3 perfiles de alumnos. Alguna persona se preguntará para qué podría servir todo esto. Es decir, vale, tengo los perfiles de alumnos, ¿y qué hago con ellos? Bueno, esto es parte de un estudio mayor de la Universidad de Cantabria con cursos online, en el que todavía seguimos inmersos, pero este tipo de estudios, no solamente el de clustering, sino el de muchas otras técnicas aplicadas sobre estos mismos datos, servía y sirvió para orientar a los instructores en cursos online a identificar a sus alumnos y, una vez identificados, ver cómo podían mejorar el curso y el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento de los alumnos. Realmente esto tuvo éxito. En sucesivos cursos, el profesor con estos datos aplicó mejoras y consiguió que el rendimiento de los alumnos aumentara. Bien, una vez sabida pues, cuál es la utilidad de la minería de datos, qué es esto del clustering y demás, vamos a hacer un pequeño ejemplo, si no les importa, con K9. Bueno. Hemos dicho que queremos aplicar un algoritmo de minería de datos de clustering, ¿vale? Concretamente uno que se llama K-means, K-medias, que no nos interesa saber cómo funciona, solo que retorna clusters, ¿vale? Bueno, lo primero que necesitaremos, evidentemente, es cargar los datos. Yo no tengo mis datos en una base de datos, sino en un fichero de texto con un formato predeterminado en mi computadora, ¿vale? Entonces, como este nodo de base de datos no lo necesito, yo le voy a borrar y me voy a ir a buscar un nodo que tenga la funcionalidad de leer datos de mi ordenador. Entonces voy a los nodos de I/O, entrada-salida, dentro de estos a los de lectura, y me aparecen varios tipos de nodos para leer ficheros con distintos tipos de formato. Yo lo tengo en un formato que se llama .arf, ¿vale? No me voy a poner a explicar a lo que es el .arf, pero bueno, me creéis en que están estructurados así, ¿de acuerdo? Y yo, por tanto, tendré que cargarle con un nodo que tenga esa funcionalidad. Vemos que está aquí, yo lo arrastro hacia la pantalla central y ya tengo mi nodo.
¿Qué haré a continuación? Configurarle, ¿vale? Cualquiera de ustedes, si quiere utilizar Canine y tiene un fichero en el ordenador almacenado con sus datos, pues cogerá este nodo, le dará al navegador y cargará los datos. Yo los tengo en este ficherito de aquí, ¿vale? Le doy a OK, le podía dar a aplicar también, pero el resultado ahora mismo sería el mismo, en este nodo no hay diferencia. Y vemos que había una lucecita roja, si se habían fijado antes, que ha pasado a amarilla, ¿no? Eso significa que el nodo ha pasado de no estar configurado y no poder funcionar a tener los parámetros necesarios para funcionar, pero significa que aún no está operativo también, porque si habría algún error de formato, por ejemplo, en los datos, al ejecutarlo daría error. Bueno, pues lo que nos queda es ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? Si seleccionamos el nodo y vamos arriba a la pantallita, veremos un símbolo de play, le pulsamos, vemos que ha hecho una pequeña ejecución muy rápida y se ha puesto en verde. Eso significa que nuestro nodo ha funcionado correctamente y ha cargado los datos en este caso, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué queríamos hacer a continuación? Aplicar un algoritmo de clustering de minería de datos. Pues vamos a la sección de mining de Canine, buscamos la subsección de clustering, dentro de esta hay varios algoritmos. Bueno, pues como hemos dicho que íbamos a aplicar K-means, ¿no? Cogemos el de la funcionalidad de K-means y lo arrastramos hacia aquí. Bien, el nodo de K-means ahora mismo dice, vale, yo tengo la funcionalidad para hacer clustering, pero no tengo los datos. ¿Cómo le pasamos los datos que hemos cargado? Seguro que la mayoría de ustedes ya han sido muy avispados y habrán visto que aquí hay una flechita apuntando hacia afuera, hacia la derecha, y otra en el otro lado hacia la izquierda apuntando hacia dentro del nodo, ¿no? Bueno, pues tan sencillo como conectarlos. Simplemente pulsan encima de una de las flechitas, arrastran el ratón y lo conectan a la otra, a la de entrada, ¿de acuerdo? Salida-entrada, conectados. El nodo K-means dice, estoy en amarillo porque ya recibo lo suficiente como para poder funcionar, pero aún no me he ejecutado. Hacemos lo mismo. Pulsamos al play arriba y ejecutamos. Se ha puesto en verde, ya ha generado nuestros clústeres entonces. ¿Cómo podemos ver los resultados de este nodo? Cabrían varias opciones. La primera y más simple sería pulsar con el botón derecho del ratón encima del nodo y dentro de todas las opciones dar al view, que aparece con una lupa, ¿vale?, en el cluster view. Y veríamos los datos de una forma textual, ¿vale? Los datos que os he enseñado antes en la transparencia, con unos cuantos atributos más, ¿de acuerdo? Pero los clusters son exactamente los mismos, ¿vale? Los alumnos con poca actividad, con media actividad y con una actividad muy alta. Hombre, evidentemente no es una forma muy sana o muy intuitiva de visualizar los clusters. De hecho, analizar esto podría dar más de un dolor de cabeza. Hay formas, y K-means iba a decir Nime, tiene esa ventaja de ofrecer funcionalidades específicas muy buenas para visualizar datos también, no solamente para aplicar algoritmos de minería de datos. Entonces, si querríamos, por ejemplo, visualizar los datos de esta forma que yo os proponía, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, cada alumno en este caso coloreado según el clúster, según el perfil en el que ha caído, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues existe un nodo que se llama Color Manager, que sirve para colorear, ¿vale? Pues le arrastramos hacia aquí. Me van a disculpar, pero con una mano y con la otra en el micrófono tengo dificultad para hacerlo. ¿Vale? Y una vez que he arrastrado, conectamos los nodos. Le ejecutamos, igual que hemos hecho con el resto. Si abrimos la configuración, lo que vemos que ha hecho este nodo es decir, los alumnos que hayan caído en el clúster 2, en el grupo 2 se colorean de rojo, los del 0 en verde, los del 1, perdón, en azul. Se habrán fijado en que pone 0, 1 y 2 en vez de 1 y 2, 3. Bueno, esto es una licencia del algoritmo como lo han implementado. En vez de empezar a contar en 1, empiezan en 0, pero sin más. Vale, pero aún no los tenemos mostrados. Queríamos mostrarlos con un diagrama que se llama en inglés scatter, ¿de acuerdo? Solo tendríamos que buscarlo en Data View, el scatter plot, arrastrarlo hacia la pantalla, conectar el nodo que ya lo ha coloreado y ejecutarlo como hemos ejecutado el resto, ¿vale? Y si ahora le damos al botón derecho del ratón y a ver ese plot, ese diagrama, pues veremos con un atributo, con un campo en el eje de las Y y con otro campo en el eje de las X, a nuestros alumnos repartidos por grupos, ¿vale? Bueno, pues espero que más o menos para hacer clustering les quede claro por este ejemplo y que esto sería aplicable a otro tipo de algoritmos de minería de datos. Y para ello vamos a pasar al siguiente tipo de algoritmos que tengo aquí preparado, que sería los algoritmos de clasificación. Este es un ejemplo que también puse en la otra jornada de Open Analytics y lo vamos a intentar ver también con Canine,
¿De acuerdo? La clasificación consiste en clasificar, valga la redundancia, individuos en una determinada clase según sus características para poder inferir predicciones futuras sobre nuevos datos, para conocer si un cliente realizará la hipoteca en un banco respecto de sus características, si las acciones de una empresa subirán o bajarán en un determinado momento, si un alumno suspenderá o aprobará la asignatura según la actividad que esté desarrollando en un curso, si un paciente tiene una enfermedad concreta según sus síntomas, datos personales u otro tipo de datos. O sea, una especie de diagnóstico. O si una campaña de marketing tendrá éxito. Como digo, yo la otra vez puse este ejemplo y me gusta repetirlo porque creo que es bastante visual, ¿vale? Tenemos un conjunto de datos que lo que muestran es una campaña de marketing de un banco portugués en el cual intentaban convencer a sus clientes de que contrataran un depósito con ellos. Almacenaron los datos referentes a si el cliente contrató el depósito o no y además almacenaron datos relativos al estado civil de la persona, al género, la edad. También almacenaron datos relativos a la duración de la llamada, al mes en que llamaron, a las hipotecas que tiene el cliente con el banco, los créditos y muchos otros datos. Bueno, pues aplicando un algoritmo, por ejemplo, que se llama CEPO 4.5 de clasificación, se obtenía en forma de árbol un modelo de predicción, de acuerdo, que decía que si la duración de la llamada había sido menor de 211 segundos, la persona no contrataba el depósito. Bueno, pues bien. Si la duración de la llamada había sido mayor que ese tiempo, pero menor que 645 segundos, dependía de la edad de la persona ya, o sea, ya era más propensa a contratar el depósito, pero entonces ya tendríamos que mirar la edad de la persona. Bueno, parece que los mayores de 60 años, aun con el tiempo hablado o dedicado al teléfono, no contrataban el depósito. Se ve que muchos de ellos quizá tenían ganas de hablar, pero no de contratar depósitos, o cualquier otra circunstancia que se pudiera dar, ¿de acuerdo? Bueno. En caso de que el tiempo de la llamada fuera mayor de 645 segundos, ahí ya cabría más la posibilidad de que la persona estuviera dispuesta a contratar un depósito. Entonces dependería de si estaba casada o no. Si no estaba casada, podría depender de muchos otros factores. Si estuviera casada, pues parece que dependería también de si esa persona tenía un crédito ya con el banco o no. Si lo tenía, lo más probable es que contratara el depósito. Ahora otra vez alguien se podrá estar preguntando, bueno, ¿y para qué me serviría o para qué serviría un banco o una empresa de marketing esta información? Bueno, pues le serviría, primero, para identificar los rasgos de las personas que son propensas a contratar servicios con ellos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Para qué? Con el objetivo de mejorar las campañas de marketing futuras. Y lo mismo, y más importante, identificar los rasgos y características de aquellas personas que no son tan propensas a contratar esos servicios. Ahí sí que es donde el banco, en este caso, querría mejorar la campaña de marketing en un futuro y con esto podría identificar a esas personas para poder personalizar la siguiente campaña y pues, vender más depósitos en este caso, ¿vale? Para eso podría servir la clasificación, amén de para muchas otras cosas. Bueno, un ejemplo en Canine, y para este caso me van a permitir que en este caso voy a reutilizar el art.reader y voy a leer el otro fichero que tenía preparado, ¿de acuerdo? Que es el del banco. Le doy a OK. Y en este caso tendría que volver a ejecutarle, ¿vale? Porque ha vuelto a cargar otro fichero distinto. Ahora al nodo Camins le estaría llegando el fichero del banco en vez del otro fichero. Bueno, pero lo que queremos no es Camins, lo que queremos es aplicar un algoritmo de clasificación. Podríamos ir en Canine a la sección propia que tiene de clasificación de nodos propios, ¿de acuerdo? Que están por aquí, como Decision Tree y compañía. Lo bueno de Canine, y que también me gustaría enseñarles, es que puede cargar plugins que implementen funcionalidades que tienen otros software de minería de datos. Por ejemplo, en este caso yo tengo un plugin de un software de minería de datos muy conocido que es Weka. ¿Qué me permitiría esto? Que todos los algoritmos que están implementados en Weka los pudiera utilizar en Canine, amén efectivamente de los que también tenga Canine. Entonces, voy a mostrarles cómo los algoritmos de Weka los puedo utilizar en Canine como si fueran algoritmos propios de Canine. Busco los algoritmos de clasificación de Weka, voy a los árboles, ya que antes he hecho un árbol de clasificación, y voy a probar, por ejemplo, con J48. Lo arrastro a la pantalla y es, como digo, un nodo como si fuera de Canine, ¿de acuerdo? Lo conecto aquí. De hecho, lo bueno que tiene Canine es que puedes conectar los nodos varias veces a varios otros nodos, ¿de acuerdo? Con sus respectivas salidas. Doy al play, ejecuto, este tardará un poco más, pero al final me acabará sacando un modelo parecido al que acabo de enseñar yo en las transparencias, ¿de acuerdo? Con esos datos bancarios que les acabo de mostrar. Este modelo se podría visualizar, al igual que visualizábamos los clústeres dando al view, a la sección de view, veríamos que de esta forma es un poco difícil leer el árbol porque es bastante más grande de lo que yo había mostrado. Lo bueno de Canine, otra vez, es que, como he dicho, tiene muchas otras formas de visualizar los datos.
Eh, por supuesto, decir que Canine tiene muchas otras funcionalidades, aparte de visualizar los datos, como es utilizar perdonad, que estoy un poco ronco, como es utilizar algoritmos estadísticos, y lo bueno que tiene también es que es muy sencillo, si tienen conocimientos de Java o de programación, implementar nuevos nodos ad hoc, ¿vale?, hechos para uno mismo, pero que luego otros puedan utilizar. En Canine se permite subirlos al repositorio de Canine que tienen en la página misma, ¿de acuerdo?, para que otra gente pueda utilizarlos. De hecho, precisamente por eso Canine está cogiendo tanta fuerza últimamente, porque cada vez hay más gente desarrollando nodos con nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quisieran desarrollar un nodo o utilizar una funcionalidad de otra persona que lo haya colgado, lo podrían hacer igual que yo he utilizado el nodo de una herramienta como Weka. ¿Bien? Bueno, pues voy a dar por finalizada la charla aquí, con estos ejemplos, y si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, te traen el micrófono, ¿no? Bueno, yo puedo hablar desde aquí. Ah, que tiene el micrófono. En el ejemplo del clustering, cuando das a visualizar los datos, no tienes ningún criterio, no puedes elegir el criterio como quieres visualizarlos. O sea, tienes un scatterplot, pero ¿qué información es la que muestra? Vale, buena pregunta. Voy a volver a ejecutar el ejemplo, ¿de acuerdo?, para responderte. Voy a volver a cargarle, porque antes he cargado el otro fichero de datos. Bueno, me viene bien esto, porque aunque no lo había dicho, ya de paso decir que si queremos ejecutar un flujo completo, en vez de pulsar al play, tenemos el siguiente botón, que es doble play, ¿de acuerdo?, que si lo pulsas, va ejecutando los nodos uno a uno, ¿vale?, que están conectados. Dicho eso, vamos al scatterplot y vamos a ver los datos. Tú dices, vale, veo los datos visualizados así, ¿no? Sí, antes no lo he explicado porque, bueno, estaba intentando adaptarme al tiempo que tenía para explicarme, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos configurar qué parámetros o qué atributos queremos en el eje de las X y qué atributos queremos en el eje de las Y. Yo tenía en el eje de las X el tiempo total que habían dedicado los alumnos y en las Y el número de sesiones. Podrías modificarlo, cambiarlo y visualizarlo de otra forma. No te da, o sea, no te propone algo como para que tú puedas visualizar los grupos mejor. O sea, ahí estás todo el trabajo del analista. Ese tipo de tareas normalmente quedan en manos del experto en minería de datos, porque es cuando tiene los resultados los que tiene que ir visualizándolos y ir viendo a ver qué es lo que le interesa más y qué es lo que no. Por supuesto, si hay otros tipos de visualización, pero nada te va a decir visualízame los datos de esta forma o visualízamelos de esta otra. Vas a tener que ser tú como experto y como conocedor de los datos el que diga, pues en vez de visualizar estas columnas, quiero visualizar estas otras. O quiero un gráfico en 3D, que por ahí también hay una opción, bueno, pues para poner otro eje y verlos de otra forma. ¿Vale? Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. ¿Quién era? Con respecto al tratamiento de bases de datos. Sí. ¿El programa trae los datos y los lee o los lee directamente en la base de datos? Los lee directamente de la base de datos. ¿Y las ejecuciones de los modelos o de las visualizaciones siguientes lo hace lo mismo? ¿O es más de me tengo que leer, tarda un montón? ¿Lo puede hacer directamente allí? Hace exactamente lo mismo, porque carga los datos, digamos, como tablas de conocimiento. Es decir, imagínate que cuando carga los datos, da igual que los cargue de un fichero en .arg, un fichero CSV, que un fichero, unos datos que extraiga de una base de datos. Él los carga y los transforma al mismo formato todos, para luego poder pasárselos al resto de algoritmos. No tengo aquí un ejemplo de lectura de bases de datos, de acuerdo, en este caso, pero yo si arrastraría el nodo que comentaba antes de Database Reader y lo pusiera aquí, una vez leído los datos, podría conectar esto aquí. En algunas ocasiones puede que haga falta transformaciones, ¿de acuerdo? Todo depende de lo que estés haciendo, pero habría veces que podrías hacerlo también. Pero no podrías ejecutar los datos en el servidor, tendría que ser en tu RAM, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, tú esto sí. Lo ejecutas en tu ordenador. Claro. Vale, el Canine está en tu ordenador y por tanto toda la ejecución va ahí. Lo que yo digo es, ¿podrías conectarlo a un servidor? Sí, claro, sin ningún problema. De hecho, tiene opciones para ello. Vale. Ahora mismo no sé si este nodo en concreto o era otro. Es que yo, sí, ahora mismo de memoria te diría, porque este tiene para las conexiones internas, pero creo que hay alguno por aquí
que yo nunca he necesitado utilizar porque yo mis datos es que los tengo siempre almacenados aquí, pero que creo que de hecho es este de Database Connection Reader, que permite conectarse a bases de datos que estén en otros servidores. Entonces sí, la funcionalidad sé que existe en algún sitio, ¿vale? No sé si este nodo exactamente. Bien, comparado con Weka, has comentado que se pueden utilizar los plugins estos de algoritmos de Weka y lo veo mucho más, en cuanto a la interfaz, mucho más intuitivo, ¿no?, de utilizar. Pero además de eso, no sé si hay otras ventajas o desventajas comparado con la herramienta. La gran ventaja es la que comentaba antes muy por encima, que yo, bueno, por lo menos yo creo que es la gran ventaja, que es que lo primero, al ser software libre y tener la facilidad, porque existe un tutorial bastante sencillo de cómo programar, si tienes conocimientos en Java, un nodo para implementar una funcionalidad concreta. Entonces, eso permite que los usuarios generen gran cantidad de nodos con funcionalidades diversas y que cuando tú vayas a descargarte la herramienta y busques una funcionalidad concreta, seguramente ya esté creada y seguramente ya esté subida a la página de Nine en este caso. Dicho eso, también ya digo que por defecto Nine ofrece muchas más funcionalidades de las que ofrece Weka. Por aquí puedes encontrar mogollón de software, o mejor dicho, mogollón de técnicas estadísticas, otros algoritmos de minería de datos que no ofrece y otras muchas opciones. Entonces, evidentemente por el tiempo aquí no podría mostrarlas todas porque nos tiraríamos días, ¿de acuerdo? Pero que sepas que las ventajas son dos. La de que Nine ofrece ya de por sí bastante más funcionalidades que Weka, aparte de ser más intuitivo, vamos a decir que son entonces 3, y que además la comunidad está desarrollando nodos y nodos y nodos con funcionalidades. Tenemos la última pregunta, Diego. Hola, mira, yo te quería preguntar porque, por ejemplo, para el clúster, si quieres hacer varios, ¿sabes? Aquí te has sacado 3 segmentos, ¿no? Pero ¿Aplico, perdona? Para aplicar un clúster, por ejemplo, aquí te has sacado 3 segmentos, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo optimizarías para decidir si son 3, 4 o 2? Vale, esto también, para adaptarme al tiempo en la presentación no lo había explicado, evidentemente, pero antes he dicho que para entrar a la configuración de un nodo hay que hacer doble clic encima de él, ¿no? Pues en este caso tenemos Camins. Haríamos doble clic encima de él, nos aparecería la configuración y, bueno, por defecto estaban 3 clusters, por eso han salido 3. Si aquí pongo 4, me saldrán 4, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la forma de decidir tú cuántos grupos quieres, en este caso concreto. ¿Y te salen luego las medias o las variables o algo así para saber...? Te sale exactamente el mismo resultado que con 3 clusters, pero claro, con 4 pero para clusters. decidir, ¿sabes que lo haces a partir del gráfico? ¿Cómo, perdona? Para decidir, en realidad, si lo que quieres es segmentar en 3 o en 4, a ver cuál es la mejor segmentación. Vuelvo a decir lo mismo que antes. Una cosa es que tú sepas aplicar minería de datos, pero luego también tienes que saber cómo configurar el algoritmo. Eso nada te lo va a hacer automáticamente. De hecho, es lo que explicaba antes, con esta transparencia, lo que quería decir también un poco, que la minería de datos, claro, no consiste solo en coger el algoritmo y aplicarlo con un parámetro, sino que al final el experto en minería de datos, en el caso que tú dices, por ejemplo, tendría que decir, vale, tengo este resultado con 3 clusters, ¿me sirve de algo? Pues voy a probar con 4, voy a ver qué resultados obtengo y voy a ver si son más informativos o menos informativos. Automatizar los parámetros de la minería de datos o los algoritmos es un tema tan sumamente complejo que todavía da mucho que hablar. Quizá algún día. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros.